para que me guíes al camino correcto, para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimiento y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo veía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas ofrece a las instituciones federales, estatales y municipales, así como a las académicas, al sector empresarial y a la ciudadanía en general, el servicio de traducción de textos del español a lenguas indígenas del estado de Veracruz, como folletos, trípticos, señalética, anuncios publicitarios, documentos institucionales, de divulgación, técnicos y académicos. Para cotizaciones y más información, comunícate al 228-890-4119. Escríbenos al correo subinvestigacion.abeli@gmail.com. Subin kumatong tam tan huyi iya chay pap. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Lahan chasi yes mi yitna ei tan za con un huati noa o za uwo lahan hua e hiamo e hohan za chitena nya hohan za kwa he hu itena e han hua matinina o han za uwo lahan moa e hina hon ma za won lo en sa chita kya. Cuentan los abuelos y las abuelas chinantecas que si una lechuza vuela alrededor de tu casa o se posa en algún lugar cercano del hogar, anuncia que fallecerá un familiar o una persona muy querida. Muchas personas, cuando se percatan que una lechuza ronda su casa o escuchan su sonido, tratan de ahuyentarla. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Patulantot alangawni, bataylantot alapanak, tanchibayak smukyaw, bachu kilisan ka hunkan radio más, bakos chibukot ompelay, tan dilek chibin pelao, tachibino quintalapanak ka hunkan Mariana, y mis payo Mari, lahtu huni bachu Mariana Alicia,
Ani chuachu taxmukyo ischivin ani la kilisankanyu Radio Más. Vale, chuachu axmukan. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en este programa Quintapuancán y Tolasputma Quinta Chuhuincán, a través de nuestra emisora Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. En esta ocasión, pues como les mencionamos hace un ratito, nos acompaña nuestra querida Noigni Mariana. Mari, ¿cómo decimos mamá en nuestra lengua náhuatl? Bueno, la palabra para decir mamá es nantli, pero nunca la vamos a escuchar así, porque en nuestra lengua siempre se dice de manera poseída, siempre se dice mi mamá, por ejemplo. Debería ser nonan, pero también no es muy común usarlo nonan, sino nonantzin. ¿Por qué? Porque a la mamá, de términos hacia arriba, siempre a la mamá, al papá, a los abuelitos, siempre se les habla con respeto. Y entonces en la Sierra de Zongolica se dice nonantzin como una forma de hablarle con reverencia. ¿Sí? Reverencia, cariño. ¿O no? Reverencia, cariño, todo. Respeto, sobre todo. Exactamente. Entonces, siempre se va a decir nonantzin, monantzin. Por ejemplo, Keninkaski monantzin, como si dijéramos, ¿cómo está tu madrecita o tu venerable madre o tu respetable madre? Y siempre se dirige uno así en la Sierra de Zongolica. He escuchado que en otras variantes nada más es nonan. Por mi mamá. Mi mamá, entonces de ahí, mi mamá, tu mamá, sí. Nonan o nonantzin, mi mamá. Ajá. Monan o monantzin, tu mamá. Tu mamá. Inan, su mamá. Inan, su mamá. O inantzin, su mamá. Ah, pues ahí vamos aprendiendo poco a poco. Nonan. Monan. Inan. Tonan es o tonantzin, nuestra madre. Nuestra madre. Tonantzin, nuestra madre. Sí. Ah, pues ahí vamos aprendiendo, oigan, esperemos que ahí ustedes vayan cachando estas palabras, porque de eso se trata. Si nosotros aprendemos nuestras lenguas, estamos valorando prácticamente esta riqueza que tenemos aquí en nuestro estado de Veracruz. Oigan, pues saludamos, bueno, aquí tiene el saludo para ti, dice saludos a la maestra Mariana y una felicitación. Es que también hace un par de días cumplió años nuestra queridísima Mariana. Exactamente. Llena, felicidades. Fue el jueves pasado. El primero. El primero, ¿verdad? El primero. Y pancetón alimayo. Sí. No. Pues no, es que no me pregunten cuántos años. Que no es cierto. Tanto se ven. Ándale. Pues qué gusto, Mari. Y también preguntar los años en la lengua. Dicen que es también una forma de decir cuántas veces has reverdecido, ¿no? Sí, es hojas de vida, ¿no? Porque shiwit, lo mismo significa año que significa hoja. Y entonces es muy bonito, porque así poético. Decimos nikpia, nenikpiashan, onpualiwan, kastoliwan, no me shiwit. Es como si tuviera yo 57, ya tengo 57 hojas de hojas, ¿no? Hojas de la vida, ¿no? No, sí, pues ya le hicimos a que nos confiese acá. Sí, porque así practicamos los números. Muy bien, pues felicitaciones nuevamente y que vengan muchos años más. Que vengan muchos, no unas cuantas, muchas más. Y aprovechamos, este saludo es de parte de nuestra compañera Ana Lilia, a quien le saluda con gusto. Ana Lilia. Y por supuesto saluda a su mamá, a doña Anita González Osorio, que nos escuchan en la colonia Vicente Guerrero, nos dicen, y pues ya está felicitando también a su madre para estos días. Así que, doña Anita, apúrese, que seguramente ya hace hambre allá en la colonia, ¿verdad? Y que le ayuden ahí, don Juve, que le eche agua a los frijoles también, ahí a Lactián, ahí a Shanat, que han de estar ahí atentos con la familia, ahí a toda la colonia Vicente Guerrero, ahí el saludo. Y bueno, pues saludamos también a Feliciano García Lara, nos dice, solo para habitantes de Veracruz. Pues no, amigo, aquí la emisora del programa es para quien la abrace, para quien quiera, así que Feliciano García Lara, saludos para ti, para tu familia, donde quiera que te encuentres. Es bueno que nos digan su comunidad para
mandarles saludos de manera oportuna. Saludos de Feliciano García Lara. Mari, aprovechando ya este espacio y este tiempo, ¿qué significa ser mamá? Neniguita Sahuelni Yolpaki, que me neasha ni quimpiano pilguan, ella no pilguan, ne nikita o ni quinceli camiac paquilistli, ni yolpaki campa ni pia ni quimpiano coneguan, amonica no celti, igual noisqui, nikita miak noisqui sete kipacholis ti campa monesneki tikin machtisque miak, igual miak tequitlin pampa moneki sequichihuas. Bueno, yo creo que, bueno, hablo desde mi caso particular, para mí ser mamá es una gran emoción, es un placer, un orgullo que ha transitado como por diversos momentos, ¿no? También es una gran responsabilidad, una preocupación cuando los hijos están pequeños, pues uno a veces quisiera darles todo y a veces no, o luego piensa, yo llegué a pensar, yo no quiero que mis hijos vivan quizás las carencias que yo tuve, quiero darles como todo a los hijos. Pero también es una gran preocupación pensar qué seres estamos formando, ¿no? De qué manera los podemos apoyar. De qué manera los podemos apoyar para que ellos también vayan floreciendo, ¿no? Entonces, pues es eso. Para mí es una emoción y a la vez un compromiso, una responsabilidad. Buenas palabras nos has compartido. Aquí vamos tomando nota porque de repente nos olvidamos de todo esto, o como hijos a veces habremos seguramente que se nos olvidan estas palabras. No se vayan, amigos, amigas, nos vamos con otra canción y para que ustedes también del otro lado vayan disfrutando de la música y de la palabra. Las manos de mi madre es con Mercedes Sosa y va para ustedes. Apenas. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro,
lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Numa eni manadin nego, da que tsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, ya vinyasha numa eni nuna toni, numa eni manadin nego, da que tsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, nuna toni na toni na toni, ya vinyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya vinyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani. Nuna toni, numa eni manadin nego, da que tsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, ya vinyasha numa eni nuna toni, numa eni manadin nego, da que tsu numa se pagasigo, shima eni yaga tugo, nuna toni na toni na toni, ya vinyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya vinyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani. Ya vinyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani, nuna toni na toni na toni, ya vinyasha ma eni nuna toni, no wasinga ma eni ngekwa, magandai kotono mangungani. Giesna ron fene ya mahin genne di badi. ¿Qué es la mano vuelta en nuestras comunidades? ¿Qué es la mano vuelta en nuestras comunidades? Macuepalistli, Pampatejuan Tentinahuati, Titequiti Iwan Timopaleguia Tinochten, Ica Macuepalistli, Itestualtepehuan. Mano vuelta. Para nosotros en las comunidades nahuas es trabajar y apoyarse mutuamente. Es la manera de hacer trabajo en la comunidad.
de caminarlos yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Atailan tot ala univa, atailan tot ala panagas muhnani kilisankan bachuyo junkan. Ani Radio Más, tabilano quintalapanacán, Mariana, Bachuyo Quintalajputeñan, Tichunch no butuntes tan kenancan, uno quinatcan, yo quintistatan quintseconcan, yo quintamapa, Tichunch no butuntes, Tichunch Bachu, Tichun no butuntes, Shinancan, yo shanete untate, yo kun, anu kelitzojan tan que satcan, Tichun no butuntes, yo chivino Bachuyo chivay, Ani Hulchan. Bueno, pues ya a las 12:37, continuamos con ustedes en este programa. Quintapuancanito Lasputma, Quintachuincan, también les seguimos compartiendo los saludos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz, en la zona de Chicontepec. Hay ustedes que nos están sintonizando, pues gracias amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de Radio Más. Bueno, pues a nuestra queridísima amiga Berta Ortiz nos dice saludos desde Coatepec. Berta Ortiz, te saludo. Esperemos que estés con bien, disfrutando de la vida como siempre, haciendo radio también, porque nuestra compañera Berta la conocimos acá en Radio Teocelo. Así que, querida Berta Ortiz, te abrazo, te saludo, que la pases muy bien en estos días. Bueno, pues retomamos nuestra plática con nuestra queridísima Noitni para ustedes, ¿qué significa ser mamá? Ella nos dijo, rescatamos algunas palabras clave que nos decía ser mamá. Ella desde su experiencia es la emoción, es un placer, un orgullo, es una gran responsabilidad y bueno, pues una inmensa preocupación. Entonces, Mari, dentro de todo esto, ¿qué retos hay que superar? Si es un reto o no es un reto, qué es lo que tenemos que lidiar, si es que hay que lidiar con algo, o más bien, ¿a qué nos enfrentamos? No sé cuál sería la pregunta ni la palabra, pero ¿qué nos enfrentamos ante la vida ser una mamá? Neniquita tlatlamanticate, amo nochtin sihuame, amo nochtin tenantzitsin panowa, tlen sekime ihkoni panowa san tlatlamanticate. Bueno, yo lo que pienso es que hay diversidad de situaciones, cada mamá vive distintas, está desde la cuestión física, ¿no? El cambio, el cómo recibimos a veces la noticia de que está una embarazada y de que va a tener un bebé, ¿no? Entonces, hay distintas situaciones, hay personas que lo planifican, que piensan, que se casan y dicen, no, pues yo me quiero casar y quiero tener tantos hijos. Ahí habemos unas que quizás no fue de esa manera, se fueron dando las situaciones, las circunstancias, y cada una vive procesos y situaciones distintas. Creo que lo importante es también reconocerlo, o sea, que cada una de nosotras sabe cómo vivió esos procesos, que no es fácil, obviamente, desde lo físico, desde las sensaciones o las particularidades que tiene cada embarazo, de cómo se tienen también a los bebés, de lo que se vive después, ¿no? Hay bebés y aún teniendo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y los 3 son diferentes, ¿no? Desde el bebé que no nos deja dormir toda la noche y bebés que duermen toda la noche y en el día es una lloradera, Santo ¿no? cielo. Pero también cuando las mamás que trabajamos, ¿no? Y que nos vemos en la necesidad de dejar a los niños, a nuestros hijos con otras personas,
Comentábamos hace un rato de que en mi caso trabajé en educación indígena por muchos años, entonces cuando tuve a mis hijos, había momentos en que yo tenía que dejar a mis hijos un 10 de mayo, por ejemplo, dejarlos porque yo les festejaba o hacíamos un evento en la escuela. Entonces, cuestiones así que hay momentos en que nuestros niños, como no lo entienden, estando pequeños, recriminan, ¿no? Es que tú nunca estás conmigo y así. Pero cuando lo entendemos o cuando lo comprendemos, cuando ya somos mayores, ahora mis hijos, por ejemplo, me platican, luego les digo, ay, mis hijos, yo hubiera querido hacer esto y esto otro por ustedes. Y me dice mi hijo, hace poco tuvimos una conversación y me dice, mami, tú hiciste lo que pudiste de acuerdo a tus circunstancias. Y ahora como que me he quitado ese peso de encima, ¿no? De decir, bueno, yo pude haber hecho esto por mis hijos, pude haber hecho aquello, pero el tiempo no lo puedo regresar, ¿no? Y me dio mucha emoción que mi hijo lo haya reconocido, o sea, que no me dijera, ay, mamá, es que tú pudiste haberme dado esto, pudiste haberme dado ahorita una casa más grande o comprado cosas, ¿no? Y mi hijo nunca me ha reprochado, mis hijos nunca me han reprochado, me dicen, no, mamá, tú hiciste lo que pudiste con tus circunstancias. Entonces, cada circunstancia de cada mujer es diferente. Lo único que yo quisiera decir, porque sé que el tiempo es muy, muy corto, que valoremos el esfuerzo que realiza nuestra mamá. Desde los niños, yo platicaba con los niños de preescolar, agradezcan a su mamá, los viene a dejar a la escuela, les trae su desayuno calientito, la mamá que está al pendiente de sus hijos y los cuida. Y ahora me ha tocado ver a mamás que están al pendiente de sus hijos y de sus hijas ya casados, corren porque mi hija está enferma, porque ahora le voy a cuidar a los nietos, a sus hijos, o sea, a los nietos, etcétera. Entonces yo creo que es una fecha muy importante que tenemos ahora. No esperemos el momento para correr al panteón cuando nuestra mamá ya no está y corramos al panteón a llevar un arreglo de flores y todo. Yo creo que las mamás nos conformamos con muchas cosas tan sencillas. Yo les decía a mis hijos ahorita, no quiero regalos del 10 de mayo. Lávenme los trastes, hagan el aseo de la casa, ayúdenme con el quehacer. Creo que si todo el año están dando esas pequeñas muestras de cariño, es mucho más importante. Neni Gistoba ino no cachimiaki pati, matishpalevican se shiwit. Amos an yese tonali, amos an yeipan más tonali mayo. Mostlatica, matechpalehuica, matitlacuacan, matimoyolchicahuacan, mostlatica. Bueno, que estemos acompañándonos, fortaleciéndonos diariamente, que nos estemos apoyando diariamente. Creo que ese es un gran regalo. Y yo sé que también la mamá que pide que entre hermanos se lleven bien, que podamos hacer muchas cosas y que apoyarla en lo más que se pueda. Creo que es una de las mejores muestras de cariño que podemos tener. Y un saludo y un abrazo para todas las mamás en su día mañana. Bueno, ahorita nos despedimos. Mientras nos vamos con una sección para que lo que nos cuenta Mari lo vayamos refrescando, reflexionando como hijos y también como familia en general, como los esposos, los papás también tienen que estar muy conscientes de lo que nos platica Mari. Nos vamos con nuestra sección de Aprendamos Nuestras Lenguas y volvemos prácticamente para despedirnos. Mátimo machtican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Ángeles. ¿Saben? Hoy aprenderemos la lengua Tenec, que algunos le dicen huasteco. En Tenec saludamos de la siguiente manera. Hantawatz. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estás? Y respondemos. Alguatincuajat. Es decir, estoy bien. Hanayat ajal. Significa, ¿qué haces? Bueno, ahora vamos a aprender las despedidas. Tampe kuchusin. Es decir, luego nos vemos. Nechis nasho. Quiere decir, ya me voy. Tam kalam. Significa, hasta mañana. Halvin sich.
Kabelegnana va. Quiere decir gracias, cuídate. Ángeles, ¿cómo se dice buenos días en Tenec? Se dice Hanta Awats, Y hasta mañana. Tam Kalam. Esto fue Aprendamos la lengua Tenec. la lengua Tenec, forma parte de la riqueza lingüística Y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Nos toca Lidia Natalí de la Cruz de Veracruz. Tlenchinanco Pemuixtitla Chicontepec, Veracruz. Nicas Tlastoa Náhuatl. Tlenotechpugui Nisihuapil. Nochi Ihuical Tistoque Iguanhuelis Nimahuiltis. Tlenmoneki. Nichihuas Nocha. Nitlapalewis Tlenmochihuas. Nocha. Iguanochi Kuali Nikisnonotzas. Kuali Nistos Nanineki. Manech. Kuamachilica. Kemanimocuapulugua. 30 de abril, desde la diversidad de las lenguas, promovemos los derechos de la niñez. Una producción de la Beli y Vamos a entrar. Ani chuachu kama mokta pelau tan lakpute pelau kus hachibin tan kilistak bachukinat kan kinto hunani Shakin Mariana hamamonu Mariana bakilistak bachu yu ano kinatka ani kateinaw tan walite bachukun kama pat kintasat maskini yu kenang ayu sat ani yu tsalanin tsini yu sat ani huntaw kapashkaw kinatkan talakpute pelay ani kintalapanakan Mariana. Bueno, pues ya estamos por concluir, Mariana. ¿Qué mensaje les dejas a la juventud y a la familia a las familias en general? Nesanyeni kimilis ma kinmahuisitakan, nosomatikinmahuisitakan tonantzitzinguan, igual matiquintlazohtlacan, matiquinpalehuican. Pues nada más les quiero decir que veamos con respeto a nuestras madres, que sé que lo hacen, pero quienes no, tenemos todavía una oportunidad y no esperemos hasta cuando ya no estén aquí con nosotros. Veámosla con respeto, apoyemos, principalmente a las mamás que están enfermas. Hay mucha mamá que luego está enferma y a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Y pues un saludo, yo quisiera mandar un saludo hasta Xochitla, Mixtla, Altamirano, Veracruz, mi pueblo. Ompa nikin Tlaxpalowa, igual nikin Napalowa, nochtin noyoligniwan, no Tlaxmatcawan, nikin Napalowa, miak pakilisti. No nanchin ayak mompa chanchiwa, mi mamá ya no está ahí. Está en mi corazón nada más. Miak Tlazohkamati. Muchísimas gracias. Tlazohkamati. Bien, pues, ok. Muchísimas gracias, Mari, por compartirnos también, abrir tu corazón, porque no es fácil de repente hablar de uno mismo, de las experiencias, y era el objetivo, ¿no? De compartir desde como mamá, cómo nos sentimos, cómo vivimos. Y ya por último, ya sé que ya te despediste, pero quiero aprovechar también este momento, le dirías a los jóvenes, aparte de que ayuden, ¿qué otros regalos podría ser? Hablarnos. Tan sencillo, su presencia. Su presencia. ¿no? Su presencia, su acompañamiento. A veces queremos suplir con cosas materiales algo que pudiera ser más el tiempo. Muchas veces no nos damos el tiempo y creo que eso es muy importante. El ver ya ahorita que ya tenemos películas, ¿no? Que podemos ver una película, sentarnos o ir a dar un paseo, algo tan sencillo, acompañar a nuestras mamás, estar ahí con ellas, creo que son regalos que quizá no tienen, o sea, tienen un valor
pero no económico, es el tiempo que muchas veces no tenemos. A veces estamos comiendo juntos y cada quien está con el celular, ni siquiera nos damos el tiempo para escuchar qué está pasando, ¿no? Si nuestra mamá está enferma, pues acompañarla al doctor, estar con ella en el hospital, si es que hay necesidad, ¿no? Yo creo que sería ese el mensaje que les doy, y pues principalmente también a los niños también que se vayan formando con este cariño, este respeto, este reconocimiento, porque aún escucho a personas que dicen, ¿qué hace tu mamá? No hace nada, está en la casa. No, la mamá trabaja mucho, sea en la casa o las personas que a veces salimos a trabajar, llegamos y hacemos más trabajo también en la casa, ¿no? Entonces, reconocer todo eso y pues abrazar a sus mamás. Pues con este pensamiento nos vamos. Agradecemos también a ustedes, amigos, amigas, que nos hayan dejado acompañarles, y gracias, Mari, por abrirnos tu corazón y compartirnos también todo este sentir, esta experiencia de vida. Bueno, pues gracias también a todo el equipo de Radio Más, a nuestro queridísimo Víctor, a Cristina, un equipo de bastante ayuda que nos ha dado también en Quintapuhuancán, que nos ha cobijado, y bueno, pues felicitaciones también a sus mamás. Noigni, Luis Donaldo, Miak Tlascamati, y bueno, a ustedes que nos dejaron también entrar en sus hogares, en las oficinas, acompañarles en su viaje. Miak Tlascamati Mía. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y me da gusto informarles justamente que tenemos nuevas instalaciones. Estamos aquí en Torre Orgullo Veracruzano, en la calle de Lázaro Cárdenas 1104B, piso 4, así que pues estamos contentos de anunciarles esta nueva dirección. Agradecemos a nuestra gobernadora del estado de Veracruz y a la secretaria de Educación por las gestiones realizadas para que tengamos este lugar digno para fortalecer las lenguas indígenas del estado. Prisma Cuenchal, Anabeli Incoli, Kima, Guanaquín Chavinchal, Tío Orgullo Veracruzano, Kima, Uaychilla, Cuenchal. Tlaueltiyolpaki pampa yankuik tochatpixtoque, iuan yeka timechtlatitlania xiualaka xitechpaxaloki y kamiak pakilistli timechselice. Veracruz, Gobierno del Estado. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuhuancán, Nitulaxputma Quintachuhuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima.